Buenas noches, amigos y hermanos queridos. Como siempre, es un placer y un privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes y más que todo compartir la palabra del Señor. Hemos avanzado ya bastante en esta serie sobre la primera carta de Pablo a los Corintios, y estamos en esta ocasión llegando al capítulo 14. Esperamos que las sesiones anteriores hayan sido de bendición, especialmente la anterior, donde hablamos de la necesidad de descubrir cuál es nuestro don espiritual o dones que Dios nos ha dado para ser más efectivos en la obra. Esta noche llegamos al capítulo 14, pero vale la pena recordar que el apóstol Pablo al final del capítulo 12 había exhortado a los creyentes de Corinto a desear ardientemente los mejores dones, pero les había dicho que el amor es aún mejor que los dones. Vamos a hacer una oración y continuamos con este capítulo. Bendito Dios, Señor, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, por este tiempo que nos permite sentarnos delante del televisor o delante del teléfono para escuchar lo que tu palabra nos dice, Señor. Te rogamos que sea un tiempo de edificación, de bendición, y que sea tu Espíritu Santo el que en esta noche nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como dije, el capítulo 12 concluyó con la exhortación a buscar los dones mejores. El capítulo 13, el apóstol lo usa para hablar de esa superioridad del amor, pero al llegar al capítulo 14, el apóstol vuelve a retomar el tema de los mejores dones. Y el capítulo precisamente comienza diciendo la misma exhortación que en los capítulos anteriores: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, dice el apóstol, que profeticen. ¿Por qué el apóstol Pablo está comenzando este capítulo de esta manera? Acaba de hablar del amor y de los dones en los capítulos anteriores. En el capítulo 12 había dado una lista de dones que aparentemente la está dando en orden de prioridad o de importancia, cuando dice que el don de apóstol, el don de profecía, el don de enseñanza, y luego después dice los dones de milagros, lenguas y todo eso. Pero después de hablar de la superioridad del amor, aquí los exhorta a buscar o desear el don de profecía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el apóstol dice, la profecía es superior a los demás dones. En el orden que él listó, primero eran los apóstoles y después los profetas, pero Pablo dice en el verso 5 de este capítulo, dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, como esto es más importante, que profetizaran. Porque el que profetiza, y aquí sin sin manera de equivocarse, dice: el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y a partir de estas palabras, el apóstol se ocupa en describir por qué el don de profecía es superior y por qué debían ellos desearlo ardientemente. Para empezar, el apóstol dice que es superior porque la profecía o el profetizar sirve para edificación de muchos. En el verso 4 dice el apóstol: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica
a la iglesia. Y aquí está específicamente uno de los puntos principales: edifica a la iglesia. Ya Pablo había hablado anteriormente que el hablar en lenguas sin un intérprete iba en contra del propósito para el cual los dones espirituales habían sido dados. Todos los dones fueron dados para la edificación de otros. Entonces, ese propósito se lo había insistido claramente el apóstol Pablo a los Corintios, no solamente en este capítulo, pero también recordando lo que dijo en el capítulo 12. Pablo escribió: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí usa otras palabras: la edificación de los demás, o el bien común. En esta sección que estamos comenzando a estudiar, el apóstol les vuelve a repetir esa misma verdad, o esa exhortación. En el verso 12 del capítulo 14, el apóstol dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo habla de los dones espirituales en 3 porciones de la Escritura. Habla en Romanos 12, Primera de Corintios 12, y esta del capítulo 14, y en Efesios capítulo 4. Cuando él le da esa instrucción a los de Éfeso, les dice algo similar en cuanto al propósito de los dones. A los efesios, Pablo les dijo que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito o a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que con eso quedaba bien claro, tanto a los corintios como a los efesios, que los dones habían sido dados para la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo comienza de antemano diciendo: la profecía es superior porque la profecía edifica a muchos. Y luego da otra razón. El profetizar no solamente edifica, sino que también exhorta y consuela. Si ves en el verso 3. El verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas 3 palabras, edificación, exhortación y consolación, nos describen las 3 más grandes necesidades de todo creyente. El creyente necesita ser edificado en Cristo o crecer en el conocimiento, en la madurez, en la gracia de Cristo. El creyente necesita ser exhortado constantemente por medio de la predicación, la cual dijimos hace un par de semanas es una forma de profetizar. El ser exhortado para mantenerse en el camino recto o para volver al camino recto si es que el creyente se ha desviado de él. Y el creyente necesita también ser consolado por la palabra. En la vida del creyente vienen momentos difíciles, momentos dolorosos, en los cuales no va a requerir tanto edificación y exhortación como consolación. Y Pablo está diciendo que cuando profetiza el creyente, estas 3 áreas son llenadas: edificación, exhortación y consolación. Y de esa manera el cuerpo o el creyente es edificado. Pablo dice también que parte de la superioridad de la profecía sobre los demás dones tiene que ver con el hecho
de que profetizar es más efectivo que hablar en lenguas. En el caso de los corintios, cuando una persona, un creyente, hablaba en lenguas sin que nadie entendiera lo que estaba diciendo, el único edificado era él. Y eso iba en contra del propósito de los dones. Y Pablo les hace ver esta realidad. En el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nada entiende, sino que su espíritu habla misterios. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Quizás con un ejemplo de nuestro tiempo se entendería mejor. Esto de que habla misterios. Si yo no entiendo alemán y tú vienes a mí y me hablas en alemán, todo lo que digas para mí será un misterio. No sé qué es lo que dijo. Es misterio para mí. Ahora, si tú me hablas a mí en alemán y yo no entiendo alemán, hay alguien que sí entiende. Es Dios. Por eso dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende. Porque está hablando en su espíritu misterios para con otros hombres. Si alguien se pone de pie en la iglesia y empieza a hablar en lenguas y nadie habla esa lengua, todos esos quedan en el aire. Para todos ellos lo que pueda haber dicho es un misterio, no sabemos qué dijo. Pero si por el contrario, si la iglesia por medio de la profecía recibe revelación de la palabra, recibe conocimiento, recibe enseñanza, entonces la iglesia sale beneficiada por medio de la predicación de la palabra, o sea, el poner en uso el don de profecía. Pablo dice en el verso 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Y la respuesta a esa pregunta es de ningún provecho. Si nos vienes hablando en lenguas y no entendemos, no recibimos ningún provecho. Pero si nos hablas por medio de revelación, de conocimiento, de profecía, de enseñanza, entonces sí saldremos beneficiados. Le sacaremos provecho a lo que estamos escuchando. Ya que estamos hablando de esto de las lenguas, algunos creyentes de nuestro tiempo creen que las lenguas mencionadas a los corintios son diferentes a las mencionadas en el capítulo 2 de Hechos. Piensan que las lenguas usadas en Corinto eran lenguas extáticas, o sea, lenguas que se hablaban en el éxtasis, en un éxtasis espiritual, y que las de Hechos, esas sí eran lenguajes humanos. Ahora, algunos toman esa posición porque parece que en la región de Corinto, algunas religiones paganas o grupos paganos tenían la costumbre de hablar en lenguas extáticas, o sea, en el momento de un éxtasis. Pero el hecho de que Pablo, inspirado por Dios, usó un término específico en esta carta y en estos versos, el término glosa, elimina cualquier especulación
de que los corintios hablaran en lenguas extáticas o que hablaran en jerigonzas. ¿Por qué? Porque aún en el español sabemos cuál es el significado de glosa. Por ejemplo, en los libros de cualquier tipo, siempre al final del libro hay una sección que se llama glosario. Glosario. Y en ese glosario encontramos una lista que da el significado de cada uno de los términos usados en ese libro. Por lo tanto, cuando Pablo usa el término glosa, aquí está hablando de cosas que tienen significado o de lenguas o palabras que tienen significado. Y esa posición de que no eran estáticas, sino que eran lenguas reales, viene a ser confirmada por los ejemplos que Pablo da acerca de la inferioridad de las lenguas. En el verso 7 al 10, Pablo da algunos ejemplos. Y Pablo dice que aún las cosas inanimadas, los objetos, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, o sea, entendibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues estarán hablando al aire. Hay quizás, dice Pablo, muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguna carece de significado. Si observas en estos versos, los tres ejemplos que Pablo da son tomados, uno de la música, uno del ejército y otro de la comunicación diaria. El ejemplo en el caso de la música. Pablo está usando los instrumentos musicales como ejemplo. Dice que cada instrumento tiene un sonido que lo distingue. Si no dan con distinción los sonidos, dice. O sea, Pablo está dando por hecho, cada instrumento tiene su propio sonido. Y cualquiera al escucharlos puede distinguir si ese sonido proviene de un violín, o proviene de un saxofón, o proviene de un tambor, sin necesidad de ver el instrumento. Con solo escuchar la música que produce, ese es un violín. Esa es una guitarra. O sea, cada instrumento tiene un sonido que lo distingue. En el ejemplo que da de la milicia, del ejército, Pablo usa la trompeta, otro instrumento musical. Pero la trompeta a la cual Pablo se está refiriendo, bueno, en ese tiempo ya era una trompeta de metal, pero si nos remontamos al Antiguo Testamento, la trompeta era hecha de un cuerno de carnero. Y esa trompeta, ese shofar, era usado para juntar al ejército cuando iban a ir a la batalla. Pero si esa trompeta sonara como violín, ¿cómo podrían responder las tropas si no logran distinguir el sonido distintivo? O que si se tocara una flauta, tampoco se reunirían las tropas. Por eso dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y luego en el tercer ejemplo que da en estos tres versos, el caso de la comunicación entre personas. La comunicación funciona de la misma manera.
Y aquí hay otra curiosidad. Esa palabra idiomas que encontramos en el último verso, variedades de idiomas, esa palabra literalmente significa sonido. O sea que en la comunicación diaria, cada sonido o cada idioma, dice acá, tiene su significado. Pablo está dando a entender que la profecía es entendible a todos, que las lenguas son entendibles solamente a los que conocen esa lengua. Y dice en el verso 11, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Ni él me va a entender a mí lo que digo, ni yo le voy a entender a mí lo que él me está diciendo. Entonces, si la iglesia no entendía las palabras, que también literalmente es sonidos, si no entendía las palabras que salían de la boca de aquel que hablaba en lenguas, era como que un chino y un ruso estén conversando cada uno, entre ellos, cada uno usando su propio idioma. El chino hablándole al ruso en chino y el ruso hablándole al chino en chino. ¿Qué sucedería? Nadie entendería lo que el otro dice. Entonces, el punto de Pablo es que profetizar es superior a hablar en lenguas, porque si se predica o se profetiza en un lenguaje que toda la congregación entiende, todos serán beneficiados. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Profetizar o hablar en lenguas? Y la respuesta es clara. La profecía es superior. En la segunda sección de este capítulo, Pablo da instrucciones precisas sobre el don de lenguas. Y cuando digo instrucciones, aún les da información. Primero, les hace ver que el don de lenguas era el cumplimiento de una profecía dada mucho tiempo antes. Ahora, esto es importante de entender, porque cuando una profecía se cumple, no quiere decir que se va a seguir cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. Si yo te digo, en una semana te voy a traer un regalo, de cierto modo te estoy profetizando, y la próxima semana yo te traigo el regalo, ya se cumplió la profecía. Pero eso no quiere decir que la siguiente semana te voy a traer otro regalo y que la siguiente semana te voy a traer otro regalo y que nunca voy a parar de traerte regalos. No, la profecía se cumple y se acaba. Entonces, cuando Pablo dice que era el cumplimiento de una profecía, en el verso 21 él se está refiriendo a un pasaje específico del Antiguo Testamento. Pablo dice en el verso 21, en la ley está escrito, la ley de Moisés, por hombre de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Esa profecía había sido dada por medio del profeta Isaías, quizás unos 750 años antes de Cristo, precisamente con esas palabras. Y como 200 años más tarde, entre el 500 y el 600 de Cristo, había sido dada con palabras diferentes por medio del profeta Joel. En el caso de Isaías, Isaías dice, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él, hablando de Dios, él hablará a este pueblo,
al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Compara eso con lo que acabamos de leer en el verso 21 y te darás cuenta que está hablando del mismo verso. Y en la profecía de Joel, en el verso 28 del capítulo 2 dice, y sucederá que después de estas cosas o de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Esa profecía se cumplió en el día de Pentecostés. Y Pablo dice que las lenguas no solamente eran cumplimiento de la profecía, sino que eran una señal para los incrédulos. En el verso 22 dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. El propósito de las lenguas era que los que no creían en Jesucristo escucharan sobre ese reposo que mencionó Isaías, ese reposo que Dios ofrece, este es el Evangelio, pero que lo escucharan en sus propias lenguas. Y eso es exactamente lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos por primera vez hablaron en lenguas y la gente quedó sorprendida de lo que estaban viendo. Pero los sorprendidos no fueron los creyentes. Los creyentes estaban hablando en lenguas. Los sorprendidos fueron las multitudes que no creían en Jesucristo. Y si vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta por qué estaban sorprendidos. Dice Hechos capítulo 2, hablando el día de Pentecostés, que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, sorprendidos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados. Y con esa gran sorpresa, estos incrédulos dijeron, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y si vas al libro de Hechos te vas a dar cuenta que en ese día ahí habían de todas las regiones de ese tiempo, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Galacia, de Mesopotamia, cada uno con su diferente lengua. Pero ahora están diciendo, ¿cómo es que estos de Galilea me están hablando en mi lengua? Era el cumplimiento de la profecía para que esos incrédulos escucharan el evangelio de salvación, las buenas noticias, el reposo en su propia lengua. O sea, que escucharon la buena noticia en su lengua natal. Y el resultado fue que en ese día 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron. Por lo que las lenguas eran señal para los incrédulos, la profecía, dice Pablo, era señal para los creyentes. Luego les da otra instrucción acerca del uso de las lenguas y les dice que su uso debía ser limitado y ordenado. Primero, para no ser de tropiezo a los que no creían. En el verso 23
El apóstol dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿cuál va a ser su reacción? ¿No dirán que ustedes están locos? Y segundo, debía ser limitado aun cuando hubiera un intérprete. Dice el verso 26 al 28. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Pablo poniéndose en el lugar de los corintios. Esto es lo que deben de hacer. Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. Ahí lo está limitando. Y por turno. Y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. La instrucción acá no era, cuando se reúnan en la iglesia, hablen muchos a la vez, como se ve en algunas iglesias. No, la instrucción era, cuando se reúnan, se van a limitar a máximo 3 y uno por uno. Eso quiere decir por turno. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito era mantener orden en los servicios de adoración en las iglesias de Corintio. Y esas instrucciones son muy necesarias aún en nuestro tiempo. El orden en los servicios de adoración. Recuerdo hace más de 40 años. Estaba yo recién convertido, un bebito en el Señor. Yo creo que no tenía ni siquiera 2 meses de haber conocido al Señor. Cuando un amigo me invitó a una iglesia, voy a reservarme el nombre, no me dijo a qué me estaba invitando, pero resultó que era una iglesia. Entramos a la iglesia, él no sabía que yo ya había conocido al Señor. Entramos a la iglesia y yo salí asustado de esa iglesia. Porque tan pronto comenzó el servicio, la música, la gente entró en un éxtasis, hasta cierto punto en un frenesí, en la cual unos saltaban, otros corrían, otros hablaban en lenguas por montones, el predicador hablando a un máximo del volumen que podía obtener, lo que yo llamaría un relajo. Y yo estaba como nuevo creyente, como, ¿y aquí qué está pasando? No salí edificado, no recuerdo ni qué predicó el pastor. Salí solamente con la impresión de, esto no creo yo que sea de Dios. Entonces, por eso es que Pablo está haciendo énfasis en mantener el orden. Y Pablo concluye esta sección dando instrucción sobre otro aspecto que causaba desorden. La conducta de las mujeres en los servicios. Sobre las mujeres, el apóstol dice en el verso 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien,
que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ahora, no podemos desconectar esta porción de estos versos con lo que el apóstol Pablo ha dicho acerca de el profetizar. ¿Por qué? Porque en el verso 14:31 el apóstol les acababa de decir, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y si aislamos este verso, podríamos decir aquí el todo se refiere a hombres, niños y mujeres, pero no es así. Estos versos no quieren decir que las mujeres no se puedan expresar en la iglesia, sino que el apóstol está dando una limitación con respecto a profetizar o predicar en la iglesia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la voluntad de Dios, esos oficios están limitados a los hombres. Parece que esta era una cuestión que se estaba dando en diferentes lugares de las mujeres queriendo hablar o profetizar. Y por eso cuando Pablo le instruye al joven Timoteo de cómo correr las cosas en la iglesia, Pablo claramente y usando razones históricas, le dice a Timoteo que ese oficio de profetizar o predicar es exclusivo para el varón. A Timoteo le dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y da las razones. Y esas razones no han cambiado. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Y siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y digo esto porque en este tiempo hay algunos que piensan, no, pero eso era en el tiempo de Pablo. Bueno, las razones que dio Pablo todavía no han cambiado. Y eso viene a confirmar que el oficio de predicar o de profetizar estaba limitado a los hombres. Pablo, en su carta a los Corintios, concluye de esta manera, insistiendo en la superioridad del don de profecía e insistiendo en el orden en los servicios de adoración. Concluye con el verso 39 y 40. Por tanto, hermanos míos, y aquí hago un paréntesis, ya que este es el don que más edifica, ya que este es el don que más provecho trae a la iglesia, hermanos, ya que este es el don superior, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Obviamente Pablo no sabía cuándo habrían de cesar las lenguas, pero sí ya les había dicho en el capítulo 13, esto va a cesar. Pero mientras no cesa, no le prohíbas al que tiene el don de lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ahora, nosotros de la línea evangélica creemos que los dones de lengua se acabaron con la escritura del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y la historia lo comprueba porque después del primer siglo ya no se oyó hablar en lenguas.
hasta el finales del siglo XIX, volvieron otra vez personas a hablar en lenguas. Pero el punto acá del apóstol es: la profecía o la predicación edifica a todos, las lenguas no. Las lenguas pueden dar lugar a desórdenes en la congregación, y las mujeres tratando de predicar también pueden causar desorden en la congregación. Así que todo se haga decentemente y con orden. Y con eso el apóstol concluye el capítulo 14. La próxima semana, el capítulo 15, habla de otro tema, así que espero que no te lo vayas a perder. Espero que haya sido de edificación, de exhortación, y te veo la próxima semana, si Dios lo permite. Te deseo que pases buenas noches y te ruego que siempre estés orando por tu servidor para que pueda seguir trayendo esta palabra. Buenas noches.